Hola, ¿qué tal mi amado hermano, mi hermana? Dios les bendiga. Qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de este método de las redes sociales, ¿no? Que nos permite compartir estos estudios bíblicos. Es una alegría para mí saber que está estudiando la palabra de Dios, que está tomando con mucha seriedad estos cursos y que, bueno, aquí estamos ya para desarrollar el tercer paso de este curso que se titula Nueva Vida en Cristo. Así que prepare su material, su hoja, a la página 10 y página 11 que vamos a llenar el día de hoy, vamos a estudiar, y su lápiz y también su Biblia, naturalmente, tenga la lista. Y recuerde que mientras vamos avanzando, la idea es que usted vaya deteniendo el video para que usted vaya buscando la cita bíblica antes de que yo le presente la respuesta. Es una manera pues de tomar con mayor seriedad, aunque va a demorar un poco más. La idea no es que usted llene solamente los vacíos con la ayuda que estoy presentando, sino que usted vaya investigando. A partir de la siguiente lección, le vamos a enviar para que usted vaya llenando ya por adelantado y después compruebe solamente la respuesta. ¿Qué le parece? Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por mi hermana, mi hermano que está siguiendo este estudio. Te pido que le ayudes, que le bendigas grandemente. Te pido por sus necesidades, cualquiera que éstas sean, oh Dios. Que tu palabra, oh Dios, fortalezca su fe y le ayude a crecer, a madurar, Padre Santo, en la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces déjeme compartir la pantalla en este momento con la ayuda que hemos preparado para la clase del día de hoy. Aquí ya la tenemos, ¿verdad? Sí, esta es su pantalla. Paso 3, victorioso, nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Muy bien. Vamos a la página 10 entonces y vamos a desarrollar la enseñanza. Yo tengo mi Biblia aquí, pero siempre saco los versículos en letra más grande para no tener dificultad con la lectura. Así que vamos a ver, entonces estamos en la página 10 y nos encontramos con lo primero, siempre, verdadero o falso. Y las tres preguntas que siempre nos plantea el estudio. Primera pregunta, si somos tentados, ¿pecaremos inevitablemente porque somos débiles? ¿Verdadero o falso? ¿Usted qué piensa? Pues ponga su respuesta con un lápiz y al final comprobamos si están bien o si se equivocó. Segundo, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Verdadero o falso? Escriba su respuesta. Y la tercera, ¿tenemos enemigos espirituales que nos tientan? ¿Verdadero o falso? ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tientan? ¿Verdadero o falso? Pues ponga su respuesta. Y dice en su hoja de estudio, hay una lucha. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, Santiago 1:13, leo para usted. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso dice Santiago, capítulo 1, verso 13. Entonces, si es así, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Y en su hojita tenemos la pregunta número 1 que dice, según Santiago 4:4, ¿cuál será ese enemigo espiritual? Según Santiago 4:4, busque en su Biblia, detenga aquí el video y busque y lea y busque la respuesta. Acá seguimos. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muy bien, entonces, ¿quién es nuestro primer enemigo espiritual de acuerdo a lo que acaba de decir Santiago? Usted ya lo encontró, es fácil, ¿verdad? Así es el mundo. Dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno y este mundo va en contra de la corriente de Dios, ¿no? Los cristianos vamos hacia una dirección, mientras que el mundo va hacia otra dirección, influenciado por quien está gobernando este sistema, que es Satanás. La Biblia dice el príncipe de este mundo. Muy bien, veamos la siguiente. Según Gálatas 5:17, ¿cuál es el segundo enemigo? Gálatas 5:17. Este pasaje dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ya lo identificó? Muy bien, así es. La carne. La carne es el segundo enemigo espiritual que tenemos. Ya no es la carne que compramos en las despensas naturalmente. Es una manera de decir que nuestra naturaleza tampoco es esta carne, ¿no? Porque este es un cuerpo, un estuche, como alguien dijo, donde nuestra alma vive, un cuerpo que utilizamos para expresar lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra alma. Así que el cuerpo es un instrumento, ¿no? Pero es una manera de decir bíblicamente la vieja naturaleza, la carne, ¿no? Que nos impulsa a hacer cosas que no debemos y que van en contra de los preceptos de Dios. Sí, la carne. En tercer lugar, entonces, ¿cuál será? Dice allí 3, según 1 de Pedro 5:8, ¿cuál será ese tercer enemigo espiritual? ¿Lo encontró? Muy bien, efectivamente. Ese es el diablo. El diablo, dice la Biblia, que es el enemigo de Dios y enemigo de todo aquel que trata de vivir para Dios. Es ciertamente. Déjeme decirle que el día que usted aceptó a Cristo, usted cuenta con el respaldo, el apoyo y la ayuda de Dios, pero se ganó también un enemigo, Satanás, que en primer lugar trataba de que usted no conozca a Dios y que no tenga la experiencia de la salvación, de la vida eterna. Y ahora que ya la tuvo, Él quiere que usted no crezca espiritualmente y va a tratar por todos los medios de hacerle la vida difícil para que usted se aparte de Dios, no siga leyendo la Biblia, va a tratar de que le duela la cabeza, de que no la pueda entender, y cuando asista a la iglesia va a tratar de que hacerle ver la vida de los demás y va a encontrar fallas porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y el diablo le va a decir, miren lo que te has metido. Sí, el diablo va a tratar de desanimarlo por todos los medios que sea posible, pero afortunadamente tenemos respuesta ante todo esto. Entonces, ¿qué debemos o cómo debemos responder a cada enemigo que hemos descubierto hasta este momento? En primer lugar, el número 4 en su hoja, allí dice, al mundo, ¿cómo respondemos de acuerdo a Romanos 12:2? Este pasaje dice de la siguiente manera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo debemos responder? ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, nos dice que en cuanto a las cosas del mundo debemos renovar nuestra mente, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros conocimientos con la palabra de Dios, porque el propio Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que mientras usted más llene su mente de la palabra de Dios, estará listo para poder discernir entre las cosas malas que nos presenta el mundo y poder decir, no, la palabra de Dios no está de acuerdo con esta situación y yo como hijo de Dios tampoco estoy de acuerdo. ¿Sí? Debemos renovar entonces nuestros pensamientos, nuestra mente. En segundo lugar, que es el enemigo a la carne, ¿no? ¿Cómo debemos responder a la naturaleza pecaminosa? La carne, según Gálatas 5:16, este pasaje dice de la siguiente manera, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted la encontró? Es tan sencillo, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo a manejar el material. Así es, andar en el espíritu. Para no satisfacer los deseos de la carne, tenemos que andar en el espíritu, es decir, lleno de la tercera persona de la eternidad que entró a morar en nosotros desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que Él nos llena del poder para poder vencer a la naturaleza pecaminosa, ¿no? Dice la Biblia que ciertamente hay una lucha. Sabe que un predicador dijo una vez, dentro de nosotros hay una lucha terrible, es como un perro y un gato que están peleando, queriendo ganar cada uno. Otro predicador dijo, ¿quién va a ganar esa lucha? Pues sinceramente aquello a lo que se alimente más. Si usted alimenta las cosas de la carne, el pecado, todo lo que la carne le pide, entonces esta va a triunfar y su vida espiritual va a menguar. Pero si usted alimenta la vida espiritual, se llena de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, entonces usted va a ser un cristiano triunfante. Después aprenderemos cómo es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Es interesante. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para vivir en victoria, pero ¿cómo es? Las próximas lecciones tratarán sobre estos de una u otra manera. Muy bien.
Y finalmente, dentro de esta primera parte de la lucha que tenemos, al diablo. Sí, descubrimos al diablo. ¿Cómo venceremos al diablo? ¿Cómo enfrentar al diablo? Santiago 4:7 dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Me encanta esto. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo responder a este enemigo? Resistiendo al diablo, ¿no? Previamente queremos someternos a Dios, pero principalmente al diablo hay que resistirlo en el nombre de Jesús. Entonces vamos descubriendo que el diablo es un personaje real, pero se lo puede vencer. Es más, Dios nos ha dado la autoridad como iglesia para decir al enemigo que no se meta con nosotros, ¿sí? Él está vencido, es un ser angélico perverso, malo, pero en nosotros está Cristo Jesús, como veremos después. Ahora bien, hay victoria, como dice su estudio bíblico. Hay victoria. Y la 7 dice, ¿quién es mayor que Satanás? ¿Quién es mayor que Satanás? De acuerdo a 1 de Juan 4:4, leo para ustedes. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindo saber esto, hijitos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿quién está en nosotros? ¿Quién es mayor? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Jesucristo. Muy bien, el siguiente, el 8. ¿Quién vive en el creyente? ¿Quién vive ahora en nosotros? De acuerdo a 1 Corintios 3:16. Este pasaje dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuál es la respuesta? Efectivamente. ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu de Dios. El 9. ¿Quién nos da la victoria? De acuerdo a 1 Corintios 15:17, este pasaje de la Biblia dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién nos da la victoria? Según este pasaje, efectivamente, Jesucristo. Muy bien. Continuamos en nuestra hojita. Dios, que está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Veamos el número 10. Según Salmo 119:11, ¿qué debemos hacer? Salmo 119:11. Este pasaje dice de la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Miren, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Los dichos a los que se refiere aquí es la palabra de Dios. 11. ¿Qué debemos hacer según Mateo 26:41? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, debemos velar y orar. Muy bien. El número 12. ¿Qué debemos hacer según Proverbios 4:14 al 15? Según Proverbios 4:14 al 15. Estos dos versículos dicen, no entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Entonces, ¿qué debemos hacer de acuerdo a estos versículos? Me imagino que usted va deteniendo el video, va respondiendo y luego va comprobando con lo que yo le estoy ayudando, ¿verdad? Bueno, hay aquí una respuesta. No andar en caminos de malos. Usted ha escuchado decir estos adagios populares o refranes. Dime con quién anda y te diré quién eres. El que con lobos se junta, a aullar aprende. Y el consejo de la palabra de Dios, entonces, para tener victoria, es no andar junto a los que andan en caminos de perversidad. Es decir, no andar en camino de los malos, apartarse de ellos, de esos que no me aportan en mi vida espiritual, en mi crecimiento, sino que por el contrario tratan de desviarme de la palabra de Dios, que se ríen, se burlan, me critican. Entonces, no son verdaderos amigos.
Porque un verdadero amigo pues nos respeta, ¿verdad? Respeta nuestra posición y dice, bueno, lo importante es la amistad, yo respeto lo que tú crees, ¿sí? Tu filosofía de vida. Pero aquel que no respeta y que trata de arrastrarnos hacia las cosas negativas, pues no son verdaderos amigos, ¿no? Y la Biblia dice debemos apartarnos de los tales. Y 13, según 2 Timoteo 2:22, ¿qué debemos hacer? Este pasaje dice de la siguiente manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué debemos hacer de acuerdo a Timoteo 2:22, la segunda carta? Sí, huir de las pasiones juveniles. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un líder joven y como todo joven sabía que tenía pues problemas con la naturaleza carnal, ¿no? La vieja naturaleza. Y este consejo no es solamente para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Tenemos nuestras pasiones desordenadas muchas veces allí y debemos huir de esas pasiones, de esas tentaciones, ¿verdad? Ahora, mire la hoja, por favor, a la página 11. La página 11. Continuamos. Hay perdón. Vamos a la 14. Esta 14 dice, según primera de Juan 1:8, ¿hay creyentes que nunca pecan? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan 1:8. Este dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La pregunta dice, ¿hay creyentes que nunca pecan? ¿Cuál es su respuesta? Así lee bien el pasaje, dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, por consiguiente, sí, los creyentes sí pecamos. Sí, sí pecamos, no somos perfectos, pero no practicamos el pecado, que es otra cosa muy distinto que estaremos hablando después, ¿no? Un poco más sobre esto. Ahora, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer de acuerdo a la 15? Ve allí. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permítame repetir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque hay perdón cuando nosotros fallamos. Sí, hemos comenzado la vida cristiana. Usted a veces se va a desilusionar porque va a haber un momento en que la vieja naturaleza como que está triunfando. Pero cuando usted sea guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, usted va a descubrir el gozo, la alegría de poder mantener la comunión con Dios. Si usted no la quiera perder, una vez que usted sea lleno del Espíritu Santo, va a amar la palabra de Dios, las alabanzas, la comunión con el pueblo cristiano en la iglesia, adorar, conversar de las cosas del Señor, prepararnos para la eternidad. Y entonces usted va a amar la palabra de Dios de tal manera que cuando peca y le falla al Señor se va a sentir triste, apenado, muy mal, que lo primero que hará es buscar el perdón de Dios. ¿Sí? Y si usted confiesa el pecado, entonces Dios le va a perdonar. Pero observe lo siguiente, ¿no? Que está en su hoja, dentro de ese recuadro, que está en la pantalla, pero también está en su hoja. Dice, ¿cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Primero, ser sincero, ser honesto, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado, ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. No es que usted llega delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, ya tú sabes, Padre, tú sabes lo que pequé, ¿no? Y le da vergüenza decirlo, no dígale al Señor, no importa cuál haya sido la falla,
¿sí? No importa, por muy avergonzante que sea, dígaselo al Señor, total, Él lo sabe, pero Dios quiere que usted lo confiese porque es su sinceridad la que está en fuego, y si usted no es sincero, Dios no lo va a perdonar porque es como que está ocultando el pecado, es como que no lo está confesando, ¿sabe? El libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará. Esta cita bíblica no la tenemos aquí. Sigamos leyendo. Hacerlo pronto, apenas me dé cuenta de que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy dispuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. ¿Sí? Si yo hice un pecado y hay personas afectadas, ahora como cristiano debo también pedir perdón. A veces hay momentos de esos que dicen, bueno, ¿qué tal si la persona no me perdona? Bueno, ahora nosotros cumplimos delante de Dios y vamos, ¿sabe que hice esto? Te hice daño, perdóname. Y aunque él tal vez se sienta triunfante por su falta de madurez, en cambio usted estará en paz consigo mismo y sobre todo con Dios. Y la mayoría de las veces la persona también va a reaccionar, va a perdonar y frecuentemente dice, tú también perdóname. Y muchas veces una amistad que ha estado requebrajada ya se puede volver a recuperar en la confianza. Y bueno, solo Dios sabe el futuro, ¿verdad? Lo último que está aquí, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho, ¿no? No es que usted le pide perdón hoy día a Dios y mañana pasado recuerda un pecado que cometió y dice, Señor, vengo a pedirte perdón por este pecado. No, el día que usted se arrepintió, Dios le perdonó todos sus pecados. Ya no tiene cuenta con Dios. Y si recuerda un pecado, ya Dios le perdonó. Lo que tiene que hacer es darle gracias, Señor, porque también perdonaste ese pecado. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? El 16, vamos al 16. Según 1 Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Hay dos cosas que suceden aquí. ¿Qué sucede cuando confieso mi pecado? Léalo, tenga la respuesta y luego vea lo que yo le ayudo aquí. Ahí tenemos. Efectivamente, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces encontramos que Dios nos perdona y en segundo lugar nos limpia de toda maldad. Muy bien. Y resumamos entonces. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Esto ya usted lo va a llenar solo, ¿verdad? Puede volver a ver el video, recordar sus apuntes y usted lo va a llenar. En segundo lugar, ¿qué recursos tenemos para vencerlos? La 4, 5 y 6, usted allí va a encontrar la respuesta para responder este resumen. Y finalmente, si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Bueno, lo acabamos de decir en este momento. Ahora bien, vamos a virar la hoja para ir a lo que está en la columna 1. Eso no está aquí en la ayuda visual, ¿no? Pero usted tiene su hoja. Por cierto, si no tiene nuestros estudios todavía, en este video, aquí abajo le voy a dejar el link de donde usted lo puede descargar de internet para que tenga estos estudios, ¿sí? Muy bien. Para profundizar, dice allí en la página 10, en la columna. Todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay tres verdades en 1 Corintios 10:13 que le invito a leer. Léalo usted, por favor, detenga el video y búsquelo y luego siga conmigo. Es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Sí, vamos a tener tentación, pero es posible vencerla. ¿Sabe que hay un pensamiento que nosotros los cristianos evangélicos siempre recordamos, que es un pensamiento de Martín Lutero, el primer reformador cristiano, ¿no? Se lo conoce así, reformador o el protestante también, bueno. Él dijo en cierta oportunidad, no puedes evitar que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. No puedes evitar que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Es decir, que vamos a ser asaltados por pensamientos pecaminosos que van a venir, pero ya depende de usted, depende de mí, si me quedo deleitando en esos pensamientos o esos deseos, esas tentaciones. Por el contrario, si estoy consciente de que eso no le agrada a Dios y que no es provechoso para mí, lo que tengo que hacer es renunciar, ¿no? Sacarlo de mi mente, ocupar mi mente con otras cosas y entonces el enemigo no tendrá autoridad sobre mí. Se puede vencer. 2.
Dios pone límite a las tentaciones. Las podemos resistir. Otra vez, recuerde lo que acaba de leer, 1 Corintios 10:13. Tercero, ante cada tentación, Dios siempre da una salida, de acuerdo a Corintios 12:13. Y allí está el hombre atado, no por cadena. Dice, ¿habrá libertad para mí? Está atado con la cadena del pecado. Mediten estas verdades y créalas. Para reflexionar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. ¿Puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios? Yo tengo muchos testimonios. Pero usted a estas alturas, que está caminando con Dios, ya el Espíritu Santo le está mostrando que hay cosas que no están bien y que usted ya no debe hacer. Ya está comenzando a tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, ya está venciendo. Y le felicito, siga adelante. Miramos a la página 11 para leer lo que está así mismo en el recuadro de la columna. Para corregir. ¿A quién debo confesar mi pecado? Es a Dios, solamente a Él, a ningún hombre. Pero hay casos en que esto no basta. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ella. Hay dos pasajes de la Biblia que usted debe leer, Santiago 5:16 y Mateo 5:23 y 24. Léala, por favor. El apóstol Juan, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿A quien no veo si estoy mal con mi prójimo? ¿A quien sí veo? Interesante. Esto como a continuación de los dos pasajes que ya mencioné. Para hacer, esta semana pida a Dios en oración por algún amigo, compañero o vecino suyo que necesite conocer a Jesucristo. Y allí hay un espacio para que usted pueda anotar el nombre de esa persona que necesita de Dios, ¿ya? Que está pasando por dificultades, pruebas, en fin. O de pronto está bien, aparentemente todo está bien, pero usted sabe que delante de Dios está en pecado. Y luego dice, ahora memorice los siguientes 15 libros del Nuevo Testamento, repasando los 12 primeros. Es decir, usted aprendió de memoria desde Mateo hasta el libro que está antes de Tesalonicenses, que es Filipenses. Ahora usted va a leer, Colosenses me parece, ¿sí? Filipenses, Colosenses, sí, Colosenses. Usted va a aprender de memoria. Primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Y entonces usted ya conoce los libros del Nuevo Testamento y eso le permite buscar con mayor facilidad los pasajes de la Biblia, porque usted ya dice el Nuevo Testamento es la segunda parte prácticamente de la Biblia y ya como conoce el orden de los libros, entonces usted puede buscarlo fácilmente. Y para crecer, lea Juan 15 al 21 en esta semana, un capítulo por día. Y para memorizar, 1 Juan 1:9. Memorice este versículo, no se olvide. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Recuerde que si hay alguna pregunta, usted puede escribirme, ¿no? En los videos anteriores he dejado mi número de WhatsApp. Ahora bien, terminamos. ¿Qué puso usted en verdadero y falso? ¿Qué puso en la primera? Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Puso usted verdadero o falso? Si puso verdadero, déjeme decirle que no es así. Es falso porque sí podemos evitar pecar. Ajá. El siguiente, si pecamos y lo confesamos a Dios, ¿Él nos perdonará? ¿Qué puso usted? Bueno, es verdadero. Él nos va a perdonar si lo confesamos. ¿Sí? Y tercero, tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Hemos aprendido que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Sí, el mundo, la carne y el diablo. En futuras enseñanzas, Dios nos dé la oportunidad de profundizar en estos temas y usted va a encontrar con hermosa la palabra de Dios, que en medio de estas circunstancias siempre hay respuesta y siempre hay ayuda. Que el Señor le bendiga y le espero para el siguiente estudio, el paso número 4 que estaremos viendo pronto. ¿Sí? Terminamos orando. Dios, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a las personas que estén realizando estos estudios. Señor, son tus hijos, nuestros hermanos en la fe, y oramos para que puedan crecer espiritualmente y que estas verdades bíblicas le ayuden, Señor, a afianzar su fe, Padre, a comenzar a disfrutar de la vida cristiana y a entender, Señor,
que tú eres real y que podemos contar con los recursos que tú nos has dejado para poder llevar una vida cristiana victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos en el cuarto paso.